Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Gracias por reconectarse. Me emocioné demasiado y no me di cuenta que se acabó el tiempo. Pero bueno, qué bueno que ya están nuevamente aquí. Después de esta pausa obligada por cuestiones técnicas, vamos a retomar la solución de nuestro problema. Estábamos en este punto en el que íbamos a calcular la capacitancia equivalente del capacitor 3 y 4 y preguntaba yo que, como están en paralelo, ¿cómo calculamos esta capacitancia equivalente de 3 y 4? ¿A qué es igual esta capacitancia 3 y 4? A la suma de C3 y C4. Y la suma de C3 y C4, esto es C3 más C4, podemos encontrar la equivalente de 3 y 4, y eso resulta que es capacitancia 3, ¿cuánto vale? 30 30 microfaradios, microfaradios, y la capacitancia 4 vale 40 microfaradios. 40, ¿no? Sí. 40 microfaradios, y sumados nos da la capacitancia equivalente de 70 microfaradios. Ya está. Y entonces ya tengo dos capacitancias equivalentes. Lo que tengo que hacer es nuevamente redibujar mi circuito, porque si no me pierdo, y no sé qué es lo que estoy haciendo. Y esto me da la pauta a cuál es el siguiente paso. Tengo entonces un capacitor 1, 2, que es el primero que reduje. Y después ahora, en lugar de este 3 y 4, tengo otro capacitor, que es la combinación de ellos dos. Y al final tengo solamente un capacitor 5 aquí conectado. Y este es mi circuito ahora, porque aquí arriba tengo el capacitor 1, 2, que es el primero que reduje, y luego el capacitor 3, 4, que es el segundo que reduje, vamos a encontrar su valor, y el capacitor 5. Y ahora la pregunta es, muchachos, ¿qué identificamos en ese circuito? ¿Cómo están interconectados esos tres capacitores? ¿En serio, profe? En serie. Y entonces, como ya están en un circuito puramente serie los tres, ya podemos calcular una capacitancia total de este circuito. ¿Cómo será? ¿O a qué será igual esta capacitancia total? Si están en serie. La capacitancia total es igual a 1 sobre la inversa de 1 sobre Ajá. C12 más 1 sobre C34 más 1 sobre C5. Muy bien, José Carlos, gracias. Efectivamente, la inversa de la capacitancia 3, 4, más la inversa de la capacitancia 5, perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora, ya que está planteada cómo vamos a calcular esa capacitancia total, va a ser sustituir sus datos, que es 1 entre 1, la capacitancia 1 dijimos, perdón, 1, 2 es de 30 microfaradios, es decir, 30 por 10 a la menos 6 faradios. Más la inversa de la capacitancia 3, 4, que es 1 sobre 70 por 10 a la menos 6 faradios, eso es 70 microfaradios. Más la inversa de la capacitancia 5, que es 1 sobre 50, ¿no? 50 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces, si hacemos esta operación, muchachos, ayúdenme. Es 1 sobre, ¿cuánto es la inversa de 30? 1 sobre 30. 0.03. 0.03. Sí, profe. Así. La inversa de 10 a la menos 6 es 10 a la 6. La inversa de faradios es la faradios a la menos 1. Ahora, la inversa de 70. 1 entre 70, ¿cuánto me da? .014. 0.014, ¿ok? 0.014 por 10 a la 6, porque es la inversa de 10 a la menos 6. Y faradios a la menos 1, que es la inversa de faradios. Y finalmente, más la inversa de 50, muchachos. 0.02, .02. ok. Por 10 a las 6 faradios menos. A la 6 también, faradios a la menos 1.
Y entonces, la capacitancia total va a ser igual a 1. La suma, muchachos, 0.03 más 0.014 más 0.02. 0.064. 0.064. Por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. ¿Y cuánto es la inversa de 0.64, me dicen? 15.625. 15.625, gracias. 15.625. Por 10 a la menos 6, que es la inversa de 10 a la 6, y faradios, que es la inversa de faradios a la menos 1. Entonces, la capacitancia total la podemos expresar como 15.625 microfaradios. Ya está. Hasta ahí hemos calculado la capacitancia total del circuito, muchachos. Lo que hacemos en este momento es, por última vez, redibujar mi circuito, ya con un solo capacitor equivalente, que es este que tiene la capacitancia total del circuito de 15.625 microfaradios. Entonces ya tenemos una capacitancia total del circuito. Bien, ya que tenemos una capacitancia total alimentada por un voltaje total, ¿qué podríamos calcular a continuación? Muchachos, ¿alguna idea? Su voltaje. ¿El qué, perdón? Su voltaje. El voltaje ya está aquí. Tendríamos que calcular algo antes de eso. Para poder regresar al circuito anterior, tendríamos que calcular antes. ¿Qué hicimos antes en este punto? ¿Alguien se acuerda? ¿O qué podemos calcular a partir del voltaje total y la capacitancia total? La carga. La carga. La carga. En este punto podemos calcular la carga total porque tenemos conocimiento del voltaje total y de la capacitancia total. Entonces, sin ningún problema en este punto podemos calcular la carga total. ¿Y a qué será igual la carga total? Voltaje total por capacitancia total. Muy bien, voltaje total por capacitancia total. Sustituimos estos datos. El voltaje total es de, perdón, el voltaje total es, dijimos, de 50 volts. 50 volts. La capacitancia total es el valor que acabamos de encontrar de 15.625 microfaradios. Y si hacemos esta operación, muchachos, me queda una carga total igual de, ¿cuánto es? 50 por 15.625. 781.25 microcoulombs. A ver, ¿cuánto fue? Perdón, me perdí. 781.25 microcoulombs. 781.25. 25 microcoulombs. Perfecto, entonces ya está. Hasta aquí hemos encontrado la carga total. Vamos a ir de una vez vaciando aquí lo que ya tenemos para que nos vayamos dando cuenta que tenemos y que nos falta. La capacitancia total ya la calculamos en 15.625 microfaradios. La carga total ya la calculamos también en 781.25 microcoulombs. Y estamos hasta este punto. Lo que sigue es que tendremos que determinar las cargas y los voltajes individuales. Pero para eso, bueno, pues hay que ser metódicos y hay que seguir un procedimiento. Lo que sigue es que si ya conocemos la carga total, ya podemos regresar al circuito anterior, como lo hicimos antes. Recordar que aquí tenemos una carga total de este circuito, que es la que acabamos de calcular. Y observamos que en este circuito tenemos 3 capacitores, un capacitor 1,2 que tiene una carga 1,2,
un capacitor 3,4 que tiene una carga 3,4 y un capacitor 5 que tiene una carga 5. Y la pregunta es, ¿podemos determinar cuánto valen estas cargas 1, 2, 3, 4 y 5? Con lo que sabemos ahora. Sí, sí, profe. ¿Por qué? ¿Cuánto valen y por qué? Porque todas las son iguales. Porque sí, si recordamos que este es un circuito serie y recordamos que en un circuito serie las capacidades individuales son iguales a la capacitancia total, entonces podemos asegurar que la carga 1, 2, perdón, las cargas. La carga 1, 2 es igual exactamente a la carga 3, 4. Y es igual exactamente a la carga 5. Porque son todas iguales a la carga total que acabamos de calcular en 781.25 microcoulombs. Y esta es una consideración importante porque, pues aparte de permitirnos determinar ahorita, por ejemplo, cuánto vale directamente la carga 5, también nos va a permitir, a partir de eso, determinar cuánto valen los voltajes, el voltaje 1, 2. Y además nos va a permitir determinar cuánto vale el voltaje 3, 4. Y también nos va a permitir determinar cuánto vale el voltaje 5. Porque ahorita que ya conocemos las cargas y las capacitancias que fueron nuestros datos, ya podemos calcular esos voltajes. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes de hacer eso, vamos a poner los datos que ya conocemos aquí. Ya conocemos, por ejemplo, la carga 5 directamente, se la podemos ya sustituir acá en este punto, en los resultados, que me dice que la carga 5 es de 781.25, es la misma que la carga total, 781.25 microcoulombs. Para seguir determinando lo demás, pues tenemos que calcular primero estos voltajes. Pero para hacer esto ya no puedo aquí seguir en esta lámina, tengo que irme a la otra para no encimarme tanto. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer algunas adecuaciones a la presentación para que sigamos calculando en la siguiente lámina. Alguien, antes, mientras hago eso, muchachos, díganme si hay alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. ¿No? Bien, voy a llevarme esto a la otra lámina. Voy a dejar de compartir. Denme un segundo mientras ajusto esto. Y ahorita continuamos. Bien, muchas gracias por la espera. A ver si vamos a continuar. Ya adecué la presentación. Vamos a volverla a compartir para que veamos que tenemos aquí la parte que vamos a continuar trabajando. Vamos a ver aquí, decíamos que ahora lo que sigue es calcular esos voltajes, habiendo conocido ya las cargas. Me faltó traerme esa parte, bueno. Pero recordemos que las cargas, habíamos establecido que la carga 1, 2 era igual a la carga 3, 4. Y era igual a la carga 5. Y todas eran igual a la carga total. Y entonces todas son iguales a 781.25 microcoulombs. Esa es la parte donde vamos a partir. Válgame la redundancia. Porque de ahí podemos determinar cuánto vale el voltaje 1, 2. Entonces, si la pregunta es ¿cómo calculo el voltaje 1, 2? O por definición, el voltaje 1, 2 ¿a qué es igual?
¿Me puede decir? Carga 1, Es 2. igual a la carga 1,2 sobre la capacitancia 1,2. Muy bien, gracias. La carga 1,2 entre la capacitancia 1,2. Y la carga 1,2, aquí la tenemos arriba, es de 781.25 microcoulombs, perdón, entre la capacitancia 1,2. ¿Alguien se acuerda cuánto valía? 30 microfaradios. 30 microfaradios, es la suma de 10 más 20, 30 microfaradios. Si hacemos esta operación, podemos determinar el voltaje 1,2. Los micros se van a eliminar. Me quedan 781.25 entre 30. Son 26. 6.04. 26.04, ¿ok? 26.04 volts. Este es el voltaje 1,2. Y también podemos, ya tenemos este de aquí. Ahora podemos calcular el 3,4. ¿Cuánto vale el voltaje 3,4? Por definición, es igual a ¿qué? Voltaje 3,4 entre capacitancia 3,4. Carga, ¿no? Carga 3,4 Carga 3,4, perdón. entre capacitancia 3,4. Muy bien, está bien la idea. Capacitancia 3,4. Y entonces, pues, resulta que la carga 3,4, ya dijimos que es igual a la carga 1,2, igual a la 5, igual a la total. Son 781.25 también. 0.25 microcoulombs. Divididos entre la capacitancia 3,4. ¿Cuánto valía esa? 70. 70 microfaradios. Y entonces la suma, la operación de esta, los micros se van a eliminar. 781.25 entre 7 me da 10 punto y algo. 11.16. 11, ok, 11.16. Bien, Sí, profe. 11.16 voltios, ya está. Entonces ya tenemos el voltaje 1,2, el voltaje 3 y 4. Incluso podemos encontrar el voltaje 5. Ya tenemos el 3,4, podemos encontrar también el voltaje 5. Nuevamente, por definición del voltaje 5, pues va a ser la carga 5 entre la capacitancia 5. Y la carga 5, ya la tenemos aquí. Y dijimos que era igual a 3,4, la 1,2, igual a la total. Nuevamente son 701.85 microcoulombs. Dividido entre la capacitancia 5, que son 50, ¿no? 50 microfaradios. Los micros se van a eliminar y me quedan entre 50, 701.85 entre 50. ¿Cuánto me da eso? 15.62. ¿Cuánto, perdón? 15.62. 15.62. 625. 15. 625. 625. Sí, sí, me suena raro ese valor. A mí me da 14 y algo, ¿no? 14.037. Debe ser Ajá. 14 y algo. A mí también. 701 entre 50, a ver, chéquenlo bien. Debe ser 14, porque Sí, es 14.037. no me suena este valor. 14. A mí me salió 15.637. A ver, chéquenlo bien. Otra vez, 701.85 entre 50. Voy a hacerlo con mi calculadora porque yo digo que son 14. 701.85 entre 50. Sí, son 14.037. Ah, sí, ya lo hice. Sí, Sí, Algo sale. por ahí hicieron mal, pero... Profe, es que usted puso 701 y 781. Ese es el problema. Y la Ese es el carga problema. debe ser igual, El 781. problema es mi dislexia, no es su cálculo. Sí, no, es que puso 701. Está bien, 781. sí, son Y da 15. los 15.620. 15 y algo. Gracias. Ahí estaba la razón de la equivocación. No fue de ustedes, fue mía. Entonces, está bien. Entonces ahora sí son 15.600 y algo, me dijeron. 25. 625, gracias. Los cálculos estaban correctos. El problema fue que puse mal aquí el dato. 15.625. Ya está. Entonces tengo mis voltajes 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno, ya que tengo mi voltaje 1, 2, bueno, aquí ya es claro que el voltaje 5 ya lo tengo. Lo voy a poner aquí, 15.625 volts. Y la pregunta es, ¿ya sé cuánto vale el voltaje 1, 2? El 1, perdón, o el 2, o el 3 y el 4. Sí lo sé, no lo sé. Vamos a regresar, por eso vamos a regresar ahora, ya que calculamos estos voltajes, vamos a regresar ahora al esquema anterior. Y vamos a ver que, como ya calculamos el voltaje 3, 4, ese está aquí precisamente entre el capacitor 3 y el 4. Esto va a ser el voltaje 3, 4. Y entonces la pregunta es, muchachos, ¿podemos saber ya en este momento cuánto vale el voltaje 3, 4? Bueno, podemos saber más bien cuánto vale el voltaje 3 y cuánto vale el voltaje 4. El 3, 4 ya sabemos, ya lo calculamos aquí. Pero si observamos ahora la imagen, ¿podemos saber cuánto vale el voltaje 3 y el voltaje 4? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje 3 y cuánto vale el voltaje 4? Si es que conocemos el voltaje 3, 4. ¿El voltaje 3 y el voltaje 4 sean separados? Sí, así es, separados. No, todavía no sabemos ese valor. Chéquenle que están en paralelo. ¿Qué pasa con un circuito paralelo? ¿Cómo son los voltajes? Valen lo mismo, ¿no? Valen lo mismo. Entonces, sin hacer ninguna operación, podemos aquí, viendo solamente esto, que el capacitor 3 y el capacitor 4 están en paralelo, pues podemos asegurar esto, que el voltaje 3 es exactamente igual al voltaje 4. Y que ambos son iguales al voltaje 3, 4 que ya calculamos. Y entonces son iguales todos a 11.16 volts. ¿Sí captamos esa parte, muchachos? Sí, profe. Ok, Sí, entonces ya podemos aquí anotar incluso los voltajes 3 y 4, porque el voltaje 3 va a ser 11.16 volts, igual que el voltaje 4, 11.16 volts. Y algo similar me ocurre con el voltaje 1, 2, porque ya calculamos el voltaje 1, 2, ese está aquí. Entre estos capacitores 1, 2, este es el voltaje 1, 2. Pero aquí ya no está explícito porque se quedó en el otro diagrama, pero lo voy a hacer acá de este lado. No sé si se acuerden que el caso es que teníamos aquí el capacitor 1 y en paralelo con él estaba el capacitor 2. Este es el capacitor 1. Este es el capacitor 2. Y bueno, aquí estaba la rama del circuito, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Y ahorita lo que calculamos fue el voltaje 1, 2, o sea, el voltaje aquí. 1, 2. Ok. Entonces la pregunta es, si conocemos cuánto vale el voltaje 1, 2, ¿sabemos cuánto vale el voltaje 1 y cuánto vale el voltaje 2? sí, ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Hacemos la misma consideración que antes, porque vemos que el voltaje 1, 2 corresponde al paralelo del voltaje 1 y el voltaje 2, del capacitor 1 y el capacitor 2. Entonces podemos nuevamente también decir que el voltaje 1 es igual al voltaje 2 porque están en paralelo. Pero además, ese es el voltaje 1, 2 que ya calculamos antes, y entonces eso es igual a 26.04 volts. Y entonces ya podemos escribir aquí el voltaje 1 y 2. Ese sería 11.16 volts. Y el 2 también 11.16 volts. no, profe, sería 26.04, Sí, ¿no? sí. Es otra vez cuestión de mi dislexia. Esto es el otro valor, es el de abajo, no el de arriba. Gracias por la observación. Serían 26.04 volts, el voltaje 1.
y 26.04 volts el voltaje 2. Ahora sí. Y bueno, ya tenemos todos los voltajes determinados. Pues entonces ya lo único que nos resta es determinar las cargas individuales. La quinta ya no, porque ya la tenemos, pero nos falta la carga 1, 2, 3 y 4. Y bueno, eso ya prácticamente es de rutina, porque si queremos calcular la carga 1, por ejemplo, por definición hay que será igual a la carga 1. ¿Alguien me puede decir? ¿No sería carga 1-2 por, bueno, igual a voltaje 1-2 por capacitor 1-2? Ajá, algo así. Pero por definición, la carga 1 sería igual al voltaje 1 por la capacitancia 1, ¿no? Sí, profe. ¿Conocemos el voltaje 1? Sí, acá está. Son 26.04 volts. ¿Conocemos la capacitancia 1? Pues sí, ¿no? Porque es el dato. ¿Cuánto vale la capacitancia 1? 10 microfarads. 10 microfaradios. Entonces, si hacemos este producto, pues ya podemos obtener la carga 1, que es, ¿cuánto? 26 por 10, 260.4. 260.4 micro coulombs, ¿no? Son cargas en 5 coulombs. Muy bien, y entonces igual, de la misma manera podemos calcular sin ningún problema la carga 2, que sería el voltaje 2 por la capacitancia 2. Cuando me refiero a definición, me refiero a que expresemos la ecuación con sus correspondientes subíndices, ¿no? Entonces la carga 2 es el voltaje 2 por la capacitancia 2. El voltaje 2 lo calculamos exactamente igual que el voltaje 1 en 26.04 volts. Y la capacitancia 2, pues es 20, ¿no? 20 microfaradios. Y el producto de 26.4 por 20 me da 520.8. 520.8. 520.8. Micro coulombs. Bueno, así me puedo seguir calculando, por ejemplo, la carga 3. Por definición, la carga 3 aquí es igual. Voltaje 3, capacitor 3. Muy bien, voltaje 3 por capacitancia 3. El voltaje 3 ya lo conozco, la capacitancia 3 también es un dato. Entonces, sin problema, sustituyo 11.16 volts, que es el voltaje 3, por la capacitancia 3, que son 30 microfaradios. Y obtenemos el valor de esta carga 3. 334.8. 334.8. Ok, gracias. 334.8 micro coulombs. Muy bien. De igual manera podemos calcular sin problema la carga 4. ¿A qué se igual la carga 4? Por definición, nuevamente, es el voltaje 4 por la capacitancia 4. Y esto es 11.16 volts, que es el voltaje de la carga, del capacitor 4, por la capacitancia 4, que son 40 microcoulombs, microfaradios. Y esto es, ¿cuánto? 446.4 microcoulombs. 446.4, 46.4. ok, 446.4 microcoulombs. Aquí me pasé con un 8, ¿verdad? Este es 134.8, puse W.8. Y digo que no me deja la dislexia. Ya están. Y entonces nos faltaría la carga 5, no, ya la carga 5 ya tenemos aquí, 781.25. Ya lo único que nos restaría es anotar estas cargas aquí, 334. La carga 3, 334.8 microcoulombs. La carga 4, 446.4
4 microcoulombs. Y nos faltó la carga 1 y la carga 2. Los voy a cambiar de color acá. La carga 1 dijimos de 260.4 microcoulombs. Y la carga 2 de 520.8 microcoulombs. Prácticamente estaríamos terminando. Nos faltaría calcular las energías, si fuera el caso. Las energías, pues con las ecuaciones de energía. Pero en cuanto a voltajes, cargas y capacitancias, ya habríamos calculado todo. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Solamente voy a hacer notar aquí No. algo particular, característico, digamos, no sé cómo lo llamar. Muchachos, si me dicen y me ayudan, ¿cuánto es la suma de estas dos cargas? Esto sería la carga 1, 2. Es la carga 1 y la carga 2. ¿Cuánto sería esto? Da 781.2. 781.2. Muy bien. Microcoulombs, ¿no? Y si sumamos esto, sería la carga 3,4. 781.2. 781.2 microcoulombs. Y si observamos el valor de la carga 5, 781.25, y el de la carga total, 781.25. ¿Por qué? Al final partimos de esto. Que la carga 1, 2 será igual a la carga 3, 4, la carga igual a la carga 5 igual a la carga total. La carga total entonces en la parte de los paralelos se divide o se separa entre los dos capacitores, pero al final en conjunto tienen la misma carga total del circuito. No sé si lo veamos. Ahí lo podemos interpretar eso, muchachos. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Ok, ya nada más vamos a hacer, para no dejar, vamos a calcular algunas energías. Pero decía, esto ya es de rutina, porque para calcular energías lo único que tengo que hacer es sustituir valores. Por ejemplo, una ecuación para calcular energía potencial, ¿alguien me dice? La más sencilla que tengan. La carga por el voltaje sobre 2. La carga por el voltaje sobre 2, muy bien. La carga por el voltaje sobre 2, y esto sería, para el caso de la energía potencial 1, tendría que ser la carga 1 por el voltaje 1 entre 2. La carga 1, dijimos, es de 260.4 microcoulombs. 0.4 microcoulombs por el voltaje 1, que son 26.04 volts, dividido entre 2. ¿Alguien me dice de una vez cuánto es el resultado total de esto? Muchachos, 260.4 por 26.04 entre 2. Me sale 3.390.4. 3.390.4. 0.4, y estos son microjoules, porque aquí tenemos el micro que no le hicimos nada, y la energía la medimos en joules, son microjoules. Y bueno, así podemos calcular cada una de las energías potenciales. La energía potencial 2 también sería igual a la carga 2 por el voltaje 2 entre 2. La carga 2 es la misma que la carga 1, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? La carga 2 es el doble. Son 520.8 microcoulombs
multiplicado por el voltaje 2, que sí es el mismo que el voltaje 1 de 26.04 volts, dividido entre 2. Como fue la carga el doble, pues seguramente aquí tenemos el doble de 6.780. Sí, profe. 6.780.8, ¿no? Ajá. 780.8 microjoules. Y así nos vamos. La energía potencial 3 sería la energía, perdón, la carga 3 por el voltaje 3 entre 2. Esto sería igual a, la carga 3 dijimos es 334.8 microcoulombs por el voltaje 3, que es de 11.16 volts. Y dividido entre 2 me da, ¿cuánto es eso, muchachos? 1868.18. 1868.18, ¿ok? Punto 18, y esto son microjoules. La energía potencial 4, nuevamente sería la carga 4, el voltaje 4, dividido entre 2. Y la carga 4 es de 446.4 microcoulombs, multiplicado por el voltaje 4, que es el mismo de 11.16 volts. Entre 2. ¿Y eso cuánto me da? 2490.9. 1490.9, ok. Punto 9 microjoules. Lo único que nos restaría es calcular energía potencial 5, que sería igual la carga 5, el voltaje 5 entre 2. Carga 5 es el total de 781.25 microcoulombs por el voltaje 5, que son 15.625 volts entre 2. Eso nos da un valor aquí. ¿Cuánto será? Sí. 6.103. ¿Punto qué? 51. Punto 51 microjoules. Muchachos, se está acabando esta sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos por última vez, solamente unos minutitos más, ya para terminar con esto. Pero no nos va a dar tiempo terminar en estos 5 segundos que nos quedan. Entonces, nada más para cerrar este problema, nos reconectamos tantito, muchachos, y para registrar la participación, por favor. Los espero ahorita que se termine la sesión. Entonces, ya que tenemos esto, muchachos, podemos calcular una energía potencial total. Porque la energía potencial total pues va a ser la suma de todas las energías